Tomaremos como base para este servicio divino de palabra el Salmo 2, capítulo 11, que dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Hasta aquí. Amadas hermanas, amados hermanos aquí y quienes están conectados, deseo de corazón que nuestras almas puedan sentirse muy cordialmente bienvenidas en la casa de nuestro Padre Celestial. Y bueno, son fresquitos los saludos de nuestro apóstol mayor que envió también para todos ustedes. Hemos vivido momentos de mucha alegría junto a él y también llega un sentimiento que no quisiera guardarme, porque es un sentimiento que a veces digo, me voy a copiar del apóstol Pablo, pero vieron que en muchas de sus cartas comienza diciendo que agradece a Dios por sus hermanos y que ora por ellos. No en todas, pero en la mayoría de las cartas lo comienza así. Y este es el sentimiento que llevamos junto a los apóstoles, los obispos, porque sería imposible llevar la tarea de enseñanza adelante si no fuera por cada uno de ustedes. Los que están aquí, los que están conectados, sería imposible. ¿Cómo haríamos la tarea los apóstoles? Solamente no podríamos. Y entonces es una alegría y un agradecimiento profundo a Dios de decir, los tenemos, agradecemos por los dones y no queremos guardarnos el sentimiento. No es que me estoy copiando del apóstol Pablo, es un sentimiento genuino que llevamos en el corazón y compartir con ustedes este agradecimiento. Y comienza un nuevo año, o ya ha comenzado, pero bueno, es como que teníamos el deseo de poder compartir una reunión con todos aquellos que colaboran en el ámbito de la enseñanza, porque sabemos que el inicio de cada año siempre hay expectativas, uno levanta la mirada, ¿cómo lo hago? Hay temores para todos aquellos hermanos y hermanas que de golpe comienzan la tarea, ¿cómo será? ¿Cómo hago? ¿Cómo no hago? ¿De qué manera? Es decir, se levantan todos estos sentimientos, pero hay un punto que en este texto quisiéramos guardar en el corazón, y que la palabra servir implica entregar nuestro corazón de una manera inquebrantable a Dios. Y Dios no está mirando el resultado, está mirando el sentir de corazón que cada uno de nosotros lleva hacia lo que desea entregar y ofrendar. Hay un canto, ¿no?, que dice que el resultado se lo dejamos al Señor, que vamos a sembrar. Sabemos que tenemos que para poder servir, podríamos comenzar por esta palabra. El texto es como una relación entre servir y trabajar. No puedo servir si no me dispongo a trabajar. Y no puedo alcanzar el objetivo que estoy buscando si en ese servir no lo hago de una manera inquebrantable. O sea, exige un esfuerzo constante. Esto creo que cada uno de aquellos que ponemos las manos, como solemos decir, en el arado, sabemos que exige un esfuerzo, exige también una administración del tiempo, un equilibrio para todo lo que uno quiera hacer. No es que dice, bueno, ahora yo quiero servir y entonces ya está, me dieron el envío y ya está, es suficiente. Exige toda una tarea, todo un esfuerzo, todo un trabajo, pero tenemos un envío, y este envío nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo. Lo dio en los apóstoles, y los apóstoles así dan el envío, no solo a los ministerios, sino también en el caso de cada uno de aquellos que colaboran en el ámbito de la enseñanza. Y en ese envío entonces queremos prepararnos, y prepararnos para servir implica prepararnos para trabajar. Y prepararnos para trabajar implica decir, entonces voy a tener que esforzarme. Y yo le decía a los siervos en la sacristía, esta es una palabra no solo para quienes colaboran en el ámbito de la enseñanza, sino también para cada uno de nosotros como portadores de ministerio, porque para poder servir en esta tarea que nos toca de llevar el Evangelio, en el caso de los niños, también de una manera tan especial, donde hay que buscar las palabras, encontrar las formas de trabajo, las ayudas auxiliares, todo lo que implica el poder enseñar, implica toda una preparación. Y esa preparación implica que nosotros querramos prepararnos, porque no se trata de decir, tengo una clase, como en el caso de los siervos, tengo un servicio divino, entonces, bueno, voy.
y vemos a ver cómo sale. Implica de alguna manera toda una preparación, implica en primer lugar conocer la doctrina, porque tenemos en este envío el envío de poder preparar a la novia de Cristo, y los hermanos y las hermanas que trabajan en la enseñanza comienzan a preparar a la novia de Cristo ya desde pequeños, y preparar a esa novia de Cristo con lo mejor del corazón, pero también llevando adelante la enseñanza de la doctrina. Para eso tenemos que conocer el catecismo. Vieron que el catecismo tiene 400 y pico de páginas, que a veces no se transforma en algo quizás muy simple de leer, y entonces uno tiene que hacer un esfuerzo, prepararse, tiene que conocer la Biblia, porque vieron a veces cómo son los chicos, hacen esas preguntas que uno dice, ¿qué hago acá? ¿Qué respondo ahora? ¿No? Porque ellos suelen tener esos por qué, y entonces uno tiene que conocer la Biblia, no tenemos por qué saber todo. O sea, si hay algo que tenemos que quedarnos tranquilos es que ninguno de nosotros sabe todo, y lo importante es cuando no lo sabemos decir, bueno, no lo sé, lo voy a averiguar. Y hay cosas que tampoco sabemos, hay cosas que no están de alguna manera claras desde el punto de vista de lo que hace algún punto. Mismo hay veces en todo lo que hace a la escritura, hay diferentes visiones de los teólogos, qué significa, qué no, pero tenemos algo hermoso, es que tenemos los libros de enseñanza, y en esos libros de enseñanza está lo que los niños deben recibir, y tienen un objetivo, y tienen una forma de desarrollo, y tienen cómo compartir, y entonces uno tiene una guía, y dice, yo quiero seguir esa guía. Esto es muy importante. Es lo mismo que nos toca a los siervos, que tenemos pensamientos guías, y tenemos allí un mensaje, y tenemos pensamientos centrales, como si fuera una clase que les toca a los maestros dar, sea en preescuela dominical, escuela dominical, religión o confirmación. No es diferente, es la tarea de preparación de esas almas, y entonces para esto tenemos que prepararnos, y para prepararnos necesitamos hacer un esfuerzo, y para hacer ese esfuerzo hay que planificar el tiempo, y uno tiene que dejar cosas, y ya entonces empieza a preparar el corazón para ofrendar a Dios. Y entonces el servir y el trabajar y el esforzarse es muy importante que lo podamos hacer con el corazón entregado a Dios, y entonces no va a haber nada que nos lo va a impedir. Por otro lado, tenemos que entonces mirar en poder brindar lo que es de la voluntad de Dios. Hay veces puede ser que una palabra no estemos de acuerdo, y hay veces hay una enseñanza que nosotros no llegamos a aplicarla, ¿vieron? Supongamos que decimos que justo la lección del día dice, no darás falso testimonio, no mentirás. Pero uno dice, bueno, pero una mentirita piadosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que cumplir lo que decimos. Y ahí hay toda una responsabilidad, porque ¿qué enseñanza estamos brindando a alguien que no lo cumple? Y hasta he escuchado, tanto en el ámbito, esto muchas veces, no, como yo no lo cumplo, no lo enseño. Nosotros somos herramientas en las manos de Dios para llevar lo que es la voluntad de Dios. En primer lugar para nuestra alma, y luego para quienes han sido confiados. Pero nos toca luchar también interiormente para poder cumplir esto. Y entonces eso es un esfuerzo que también tenemos que hacer en el corazón, y que nos ayuda también en la salvación de nuestra alma. Es decir, yo no puedo enseñar esto, primero tengo que luchar por cumplirlo. Imagínense que le enseñamos a un hermano o una hermanita, no tenés que mentir, y justo se dan cuenta que nosotros no cumplimos con esto. Y digo esto, hermanos, como cada uno sabrá lo que se levanta en el corazón con esta palabra. Esas cosas que uno dice, esto lo tengo que vencer. Y por otro lado, nos toca también esforzarnos para poder ser referentes, porque somos referentes, los siervos de los hermanos, de las hermanas, los maestros, las maestras de los niños, somos referentes. Y entonces nuestra actitud no es solamente lo que toca en el fin de semana, cuando estamos, o en media semana, el miércoles, cuando estamos en contacto con ellos. También nos tenemos que esforzar para poder brindarles a ellos la mejor referencia para su crecimiento, porque vieron que
Los niños, sí la palabra, pero observan todo, no dejan pasar absolutamente nada. Nuestros gestos, nuestras formas. Hoy en día, con el ámbito de la tecnología, nuestra imagen digital, otra de las cosas, cómo nos expresamos en las redes sociales, qué es lo que expresamos, qué vocabulario utilizamos. Y yo sé que alguno estará pensando, bueno, ya está, renuncio ahora. No se trata de esto. Se trata de que reflexionemos de qué implica servir. Servir implica, en forma inquebrantable, darle lo mejor a Dios, tratar de entonces prepararnos, tratar de hacer su voluntad. Y a esto es de beneficio para nosotros, para la salvación de nuestra alma. No es que si alguno lo toma como una obligación y está generando una imagen, es un problema. Y esto es un problema para los siervos y es un problema para los maestros o las maestras. Queremos ser transparentes. Y al ser transparentes a Dios, entonces vamos a poder manejarnos y disfrutar esta tarea que nos toca. Tenemos que hacer un esfuerzo para poder estar en el corazón de los niños, de los hermanitos y de las hermanitas, para poder conocer ese corazón, para lograr comunión con los siervos, porque hay veces, vieron, no está toda la empatía necesaria, hay que buscar esa comunión, ese entendimiento. En cada comunidad, en cada distrito debería haber un siervo que sea el apoyo de la tarea de enseñanza. Y entonces, así como aquí están los siervos, es un compromiso. Los siervos tenemos que apoyar la tarea de enseñanza, allí todo lo que necesiten. Y entonces el maestro o la maestra, si bien no hace visita de asistencia espiritual, sí hace asistencia espiritual. No hace visita, la hacen los portadores de ministerio, pero asistencia espiritual hacemos todos. Cuando viene un niño preocupado y él expresa, y entonces ahí es necesario la capacidad de escucha, la capacidad de rogarle a Dios sabiduría, la capacidad de intentar lograr esa comunión también con los portadores de ministerio para que puedan ser una ayuda tal vez en ese hogar. Y entonces es todo un esfuerzo y una preparación para el servir. Y en ese sentimiento, aquí el texto dice, servid a Jehová con temor. Y entonces ahora uno dice, uy, tengo que tener miedo. Sabemos que la palabra temor no tiene nada que ver con el miedo, sino es el santo temor a defraudar a quien uno ama. Cuando uno tiene ese santo temor, lo hace dando lo mejor. Y entonces ese santo temor nos lleva en ese esfuerzo del servir, a intentar brindar lo mejor del corazón. Brindar el sentimiento de decir, bueno, ¿cómo lo hago? El primer punto, tengo que hacerlo de manera humilde, ¿no? Porque si digo, llegué yo y ahora voy a dar una clase, difícilmente los niños puedan quizás aprender, pero cuando el maestro forma parte del corazón de ellos, se pone a la altura de ellos, entonces cuando no hay quién lo hace mejor, sino cómo nos ayudamos, porque también hay algunas preparación de clases que son complicadas y de golpe uno dice qué herramientas, qué elementos auxiliares necesito. Entonces es muy importante en la humildad decir cómo lo puedo hacer mejor, y Dios lo va a mostrar, y compartir, y muchas veces somos enseñados también los siervos a compartir el sentir de los pensamientos guías. ¿Por qué no compartir el sentir de una clase, de cómo hacerlo, cómo dejar de hacerla? Y de alguna manera el sentimiento de decir, bueno, yo tengo unos dones, pero no tengo todos los dones. Quizás la maestra o el maestro que está de ayuda tiene los otros dones, ¿sí?, para complementarnos. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿conozco los dones de mi hermano y conozco mis falencias como para poder complementarme? Porque como estamos sirviendo y queremos brindar lo mejor, entonces es como cuando uno cocina, ¿vieron? Dice, yo sé cocinar esto, vos cocinás lo que sabés. Y entonces disfrutamos todos. Nos tenemos que preguntar, en ese santo temor a Dios, ¿dejo que los dones en mi corazón se desarrollen, esos dones que Dios colocó? ¿Lo hago con humildad? ¿He aprendido a conocer los dones de quienes me rodean y pueden ayudarme en la tarea? ¿Podemos sumar esos dones y ponerlos al servicio del Padre? Porque también, en un momento dado, en esta responsabilidad que nos ha sido dado,
se nos ha de preguntar, ¿qué hiciste con esos dones? Porque Dios los ha dado y nos pide que los disfrutemos, pero también que los desarrollemos. Y si lo hacemos con humildad, entonces esto va a ir desarrollándose plenamente. Y qué hermoso que el amado Dios pueda decir de cada uno de nosotros lo que dijo de Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cuando uno pone esos dones al servicio del Padre y trabaja en ellos y trata de regalarlos, ¿vieron? De compartirlos. Y conoce los dones del hermano o la hermana que tiene al lado y trata de complementarse. No se trata de competir a ver quién tiene el mejor don, sino de colocar todos esos dones al servicio del Padre. Y no siempre es fácil la tarea que nos toca. Sea la comunión entre maestros, sea la comunión de los maestros con los siervos, sea para con los niños. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿cómo trato al prójimo? ¿Lo trato como me gustaría que me traten a mí? Y entonces esta es otra de las cuestiones que uno debe mirarse en el corazón cuando dice, quiero hacerlo con santo temor, agradando a Dios. Y entonces voy a brindar lo mejor, en todo el ámbito que nos toca de trabajo. El siervo le tocará ayudar al maestro, el maestro tendrá que estar en comunión con el siervo. A su vez, toca ayudar en el desarrollo de la vida del alma de nuestros hermanitos y hermanitas. La responsabilidad lo tienen los papás, no lo tiene ni el maestro ni los siervos. Pero nosotros tenemos que ayudar a ser complemento de esto. Pero si no se da lo que nosotros esperamos, cuando quizás los papás no tienen la dedicación que uno esperara, ¿en qué sentido, qué sentimiento llevo en el corazón? ¿Me pongo juez o intento ayudar? Porque no sabemos lo que están viviendo en cada hogar, qué es lo que están llevando, y nuestra tarea es servir. Por lo tanto, queremos brindar lo mejor, tratando al prójimo de la misma manera que desearíamos que nos traten a nosotros, sin juzgar, teniendo toda la buena predisposición, haciendo todo lo que podamos. Y entonces uno sirve con santo temor, agradar a Dios, damos lo mejor. El resultado lo verá el Señor. Y quizás si el resultado no lo tenemos, no lo estamos viendo aquí, seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque lo hacemos porque amamos a Dios. Y entonces vamos al punto que sigue. Y alegraos con temblor, dice acá. Parece medio extraña esta palabra, ¿no? Así como en otras traducciones dice, en vez de temor, dice con reverencia a Dios, ¿no? Porque sabemos a quién estamos sirviendo, es este santo temor. Cuando aquí dice alegraos con temblor, es esa alegría que va más allá de la alegría pasajera. Es esa alegría que nos hace estar contentos constantemente. ¿Por qué? Porque sabemos quién es nuestro Padre, Dios nos ama, sabemos lo que nos ha prometido, sabemos que nos ha llamado a colaborar en su casa, sabemos que Él nos va a ayudar y entonces nos alegramos. Miremos nuestra visión. Una iglesia de almas llenas del Espíritu Santo y del amor de Dios que se sienten bien. O sea que nosotros queremos alegrarnos sintiéndonos bien y el deseo de alegrarnos es pensar todo lo que Dios nos quiere brindar y todo lo que podemos brindar. Dios nos ha llamado para compartir el Evangelio de salvación con quienes nos rodean. Y entonces no somos nosotros los que tenemos que decir, este lo merece o el otro no. Nos alegramos que lo podemos hacer. Y entonces es como esa alegría que nos produce temblor. Yo no me lo termino de imaginar, ¿vieron? Pero es esa emoción del alma que uno no puede explicar. Es cuando nos preguntan, ¿por qué haces esto? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Y por qué dedicas tanto tiempo? Que seguramente se lo han preguntado. Y uno no tiene palabras para explicarlo. Porque lo disfruto, porque quiero hacerlo, porque quiero ofrendar a Dios. Quizás al otro que no tiene ese deseo no llega a entenderlo, pero es un sentimiento del alma donde uno quiere entregar lo mejor a Dios porque desea alegrarse. Y el gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Y entonces, en este año que está por delante, es importante que disfrutemos la tarea. Y todos los obstáculos que se presentan, porque si alguno me dice que no se le van a presentar obstáculos, digo, está mirando mal. En todo camino hay obstáculos. El apóstol mayor Fer, en una oportunidad dijo, el camino hacia la meta es un camino ascendente, con curvas,
escarpado, dice, y a veces caen piedras. Lo importante es aprender a tener cuidado y a esquivarlas y seguir subiendo. Los obstáculos que se presentan son desafíos, y en esos desafíos tenemos al Señor. Nada vamos a temer, como dice el Salmo 27. Después, si quieren, lo leen en casa, no me quiero detener ahora en esto. Pero no vamos a tener temor a nada. El Señor nos llamó, nos dio el envío. Tenemos todas las herramientas. Si fuimos llamados es porque tenemos los dones. Queremos dejar que se desarrollen en nosotros. Queremos hacerlo siguiendo lo que Dios nos marca en el envío que nos dio, en la enseñanza que nos dio, siendo referentes, haciéndolo con lo profundo del corazón y disfrutando la tarea. Y entonces, así como fue el flyer que quedó para esta hora, queremos servir con reverencia a Dios, con santa reverencia a Dios y con profunda alegría. Que este pueda ser el sentir de nuestro corazón. El apóstol mayor nos dijo en este año que servir y reinar con Cristo. Que ese servir para nosotros, aquellos que somos parte de la tarea de enseñanza, pueda ser con santa reverencia y con profunda alegría. Cuando no lo hagamos así, preguntémonos, algo tengo que cambiar. Amén. Amén. Bien, está el querido pastor, el apóstol Diego González, que el apóstol Franco nos recordó en la sacristía que es el responsable de la parte de enseñanza. Así que le voy a pedir a él que pueda ocupar el altar. Bien, mis amados, estoy muy feliz por lo vivido. Hoy nuestro apóstol de distrito nos agradeció, como Pablo, ¿vieron? Cuando escribía. Y esto nos hace bien, ¿no es así? Porque cuando trabajamos para Dios, siempre intentamos hacerlo con un santo temor a Dios. Si uno busca la definición, el diccionario nos va a decir algo. Pero hoy, después de todo lo que nos dijo el apóstol, la voy a cambiar, discúlpeme. Sí, el santo temor a Dios es un proceso que requiere una comunión muy estrecha con Dios, una vinculación muy fuerte con Dios, ¿no les parece? Y nos dijo el apóstol, nos requiere de mucha humildad, porque la tarea la hacemos para Dios y para la propiedad de Dios. Y esa tarea requiere de la delicadeza del espíritu y requiere de una preparación. Y nos exige mucha humildad y nos exige comunión. Son todas palabras que anunció el apóstol. Y él nos dijo que somos herramientas en las manos de Dios. Es un proceso, ¿no es así? Porque no alcanzamos el santo temor a Dios con un solo punto nada más. Y el apóstol habló de un resultado, ¿vieron? A veces el resultado lo buscamos afuera. ¿Y no será que este año tenemos que buscar el resultado interiormente a ver si mi proceso de buscar, de hacer la voluntad de Dios, de entregarme en las manos de Dios, de sentirme feliz, alegre y con gozo porque estoy en las manos de Dios? ¿No será que tengo que buscar ese resultado interno? Y que si lo encuentro, porque me entregué a Dios, la alegría es natural. Va a estar dada por la vocación, no va a estar exenta de obstáculos, nos dijo el apóstol. A veces los obstáculos serán internos, no me preparé bien, a veces estarán externos. Preparé una clase para 10 niños y tengo 4. ¿Y mi alegría se notará en mi cara? ¿Qué pasa en ese instante? ¿Me bajo o esos 4
tienen que recibir al Señor como enseñanza porque son los que Dios me permitió. Ahí me convierto luego de esa clase en un asistente espiritual porque tendré que decirle, hoy el apóstol nos dijo, sería muy bueno que en cada comunidad haya un siervo que esté atento y en el distrito también. Entonces, como asistente ahí le digo, querido pastor, mire, tuvimos esta situación. Hoy los chicos no pudieron venir porque los padres no los trajeron, porque son niños. ¿No es así? Y ahí le daremos la tarea al pastor, que es la tarea vinculante de él, de asistir, de estar, y demostrar que la enseñanza es algo hermoso que tenemos. Le colocamos a nuestros niños y en nosotros cuánto el Señor nos ama. ¿No es así? Y cuando descubrimos el amor de Dios, ¿cómo no querer servir? ¿Y cómo no hacerlo con alegría? ¿Cómo no hacerlo con ese gozo que realmente siempre, siempre es nuestra fortaleza? Amén. Ustedes, no sé si todos saben que estamos tratando de organizarnos a nivel de cada área de apóstol con un responsable de capacitación o más de uno, y también a nivel de cada distrito, no solo para la enseñanza de los niños, que ya en coordinación docente están los coordinadores por distrito, por grupo de comunidades, los multiplicadores. Estamos tratando de hacer lo mismo para los siervos. Pero yo le he pedido al obispo Berardo que él sea el encargado de todo lo que hace a la parte de enseñanza. Así que sería bueno que lo vayan conociendo. ¿Qué les parece, querido obispo? La verdad que sé por qué me llamó el apóstol de distrito. Estaba, cuando escuchaba cómo servir con transparencia para que no sea una obligación, sino que sea el genuino sentir, ¿no? Lo que mostramos cuando estamos frente a un niño. Y recordaba ahora, hace poco, en una sala de espera, estábamos con una hermana, estaban operando un familiar de esta hermana, y en la espera, vieron, salió la conversación de su actividad en la comunidad. Y esa hermana me decía, yo me preparo cada viernes, cada sábado para la enseñanza del domingo. Ah, sí, le digo, qué bien. ¿Y cuántos chicos tenés? Me dice, tengo uno en la comunidad, en el área que a ella le tocaba. Dice, tengo uno. Dice, y no concurre, la familia no concurre, el nene tampoco. Dice, pero yo me preparo cada fin de semana y ruego por él y lo espero cada día como si viniera. Y me preparo cada domingo como si viniera. Y, ¿saben? Me hizo reflexionar tanto, ¿no? Porque a veces pensamos quién está delante o si vale la pena el esfuerzo. Y aprendí tanto, ¿no? Del sentir, del corazón de esta hermanita, que aunque no viniera, después me enteré que quizás en alguna oportunidad ha estado ese niño y su esfuerzo entonces tratando de ayudarlo y de volver a estar una y otra vez, pero lo básico era que no importaba quién era, no importaba si venía o no venía, su corazón era que quería servir a esa alma que le había sido confiada. Y estoy seguro, capaz no pudo darle muchas clases, pero ¿cuánto habrá orado esa maestra por ese nene, por ese hermanito? ¿Cuánto se habrá desvelado? ¿Cuánto habrá hablado con el pastor para ver cómo se podía ayudar a esa familia para que ese niño no falte? En fin, siento que es tomar con celo santo lo que Dios confía en nuestras manos, ¿no? Y recordaba también cuando alguna vez el apóstol Allende hace muchos años, cuando comenzó toda esta tarea de enseñanza, nos decía, no son almitas, son almas inmortales. Y eso también lo queremos tener. Estamos frente a un alma inmortal, que a veces es un niño y que tiene sus características como corresponde a un niño, pero que es un alma por la cual Jesús también dio su vida. Y allí queremos poner
siempre, siempre lo que viene del corazón, del sentir de nuestros apóstoles, porque oramos, ¿no?, para que Dios los ilumine y a partir de allí podamos transmitir solo eso. Amén. Amén. Bien, hermanos, pensando en esta palabra, en esta tarde, el apóstol mencionó muchas veces que el servir es dar lo mejor. Y yo siempre que pienso en dar lo mejor, hermanos, no puedo dejar de pensar en una madre. Que una madre diga, bueno, le tengo que cocinar a mi hijo y lo voy a hacer de una forma... No importa si le puse sal, no importa si está medio crudo los fideos. No funciona así, ¿no, hermanos? El dar lo mejor implica poner todo de nosotros, hermanos. Nos fue indicado con humildad. El Señor nos pide nuestro corazón. El Señor nos pide que nosotros podamos llevar a nuestros niños el mensaje de Jesucristo. El Señor nos pide que podamos aceptar también las reglas de la iglesia. Porque hay cosas que quizás las quisiéramos cambiar. Pero el dar lo mejor también implica aceptar. Y en esto de trabajar con alegría y temblor, hermanos, pensaba en ese temblor. Nos tiene que conmover el corazón adentro, hermanos. Y el ejemplo que encontré en la Biblia es a esos discípulos de Maús que le decían, no ardía mi corazón. Ellos, me imagino que temblarían, hermanos, pues estaban frente a la presencia de Jesucristo. Cuando estamos frente a los niños, esta experiencia todos los siervos la hicimos. Cada vez que subimos al altar y vemos que hay siervos que mueven las piernas porque tiemblan, hermanos. Cuando estamos frente a un niño, ¿no tiembla nuestro corazón? Dijo el querido obispo recién. Son almas inmortales, hermanos. Son la propiedad de Dios. Y Dios nos dio ese extraño privilegio de poder ser parte de su vida espiritual. Amén. Amén. Había pensado en esto que decía el querido obispo Berardo de esta hermana, porque yo sé cuánta tristeza hay veces logra el de abajo generar cuando se preparan las cosas y después los niños no están. ¿Sí? Pero son esos obstáculos que luego también nos lleva a pensar en los papás. Y bueno, lo que nos tiene que llevar ese sentimiento es a juntar las manos y orar. Porque llegará un día en que se verá nuestro corazón cuando Cristo venga, y quizás ese almita que estaba en la duda si era amado o no, decía, mirá cuánto te amaban y no lo sabías. Entonces queremos entregar todo el corazón. Y el apóstol Pablo en sus cartas, él se acuerda siempre en oración por los que ama. Entonces tomemos esto, acordémonos en oración por esos niños, aunque no los veamos. Acordémonos en oración por los papás, aunque no los veamos. ¿Por qué? Porque si vienen, el día que vengan, la alegría nuestra es tal que es como un perfume que sale solito, ¿vieron? Y esto se llama amor. Cuando uno dice, vinieron, y esa bienvenida no tiene una preparación sino genuina y transparente también. Y entonces queremos prepararnos, no importa los obstáculos, queremos trabajar para Dios. Dicen los Hechos que es más bienaventurado dar que recibir, hermanos. Y entonces alegrémonos de poder dar, de trabajar, y una vez más el sentimiento de poder agradecerles. Y yo quisiera colocar nuestro corazón, tomo la palabra o el corazón de los siervos, los comprometo a los siervos, tenemos que ayudarle a los maestros. Sé que necesitan ayuda, sé que a veces no lo hacemos de la manera que están esperando, conversémoslo. Pero no es que no decimos nada porque, o cuando decimos, vieron, explota todo. No, tenemos que conversarlo, decir, necesitamos trabajarlo, tenemos que trabajar en la unión necesaria también entre los maestros y los siervos. Esto es algo que ya desde que cuando inició aquella tarea en el año 2005,
o antes también con el apóstol Allende, él nos decía, los siervos tenemos que aprender a estar cerca de aquellos que enseñan. Tenemos que aprender, entonces también tendrán que darnos lugar para que podamos ir aprendiendo. Es una tarea en conjunto, encontrar los dones y tratar de que esos dones los podamos poner al servicio de nuestros niños, que son almas, niños y niñas. Y por otro lado, tratar de poco a poco ir aportando todo aquello que pueda hacer para la mejora de lo que vamos haciendo. Yo sé que hay mucha exigencia también con el cambio del material de enseñanza, las formas y demás. Ayudemos también a capacitar a aquellos que necesitan ser capacitados, acompañémoslo, demos el tiempo, porque vieron como hacemos a veces, le damos el libro a un hermano o una hermana, le decimos, a partir de hoy sos maestro. ¿Y quién lo ayuda? Nosotros tenemos que ayudarlos, aquellos que quizás tenemos más años, más tiempo, estar cerca. Es toda una tarea en conjunto, esta tarea de poder cuidar aquellas almas que yo sé cuál es la alegría, lo he escuchado en tantas hermanas, cuando ve a aquel hermano que viene y entonces lo ve ya trabajando como un hermano oficiante, lo escucha activar desde el altar, o ve a aquella hermanita que tanto estuvo en la enseñanza y ahora también quizás es una maestra, o quizás ahora pueda verla con un ministerio, no lo sé. Pero lo que quiero decir con esto es la alegría de saber que la semilla que fue sembrada va creciendo. La alegría de orar por la semilla que no vemos que creció, pero saber que Dios ama a ese alma y que nosotros vamos a orar por ese alma, porque el crecimiento es de Él. Así que una vez más, gracias de corazón por todo lo brindado, nuestro corazón abierto para escuchar todo lo que necesitemos escuchar, porque el deseo es brindar lo mejor a Dios. Claramente que no lo hacemos, quizás como lo ideamos, pero lo importante es que podamos hacer el esfuerzo. Así que por nuestra parte los siervos, digo así porque acá está todo el coro de hermanas y más hermanas de este lado, pero digo, creo que tenemos que tomar ese compromiso también, decir, vamos a intentar aún ser una ayuda en esta edad tan difícil de crecimiento que todos juntos queremos aportar a ella.